Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en Economía de Frente. A pesar de que vivimos los últimos minutos del 2022, tenemos que conceder tiempo para el análisis de cómo tira la economía estadounidense, hacia dónde tira y cómo llega a afectar a la economía mexicana, que también tiene que seguir sin lugar a dudas a la de su principal socio comercial, la Unión Americana. Así es que iniciamos con Ernesto Farel Santoscoy en estos últimos momentos del 2022, oportunos análisis que a usted, sin lugar a dudas, le van a servir. Así es que, sin más preámbulo, iniciamos el programa. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, agoniza el 2022 y sin embargo las noticias y sobre todo las perspectivas de la economía para el 2023 exigen el planteamiento del análisis de parte de Ernesto Farel Santoscoy en este programa de Economía de Frente. Gracias, Ernesto, porque a pesar de que estás en un periodo vacacional con tu familia, te tomas la gentileza de estar aquí con nosotros para analizar la economía de Estados Unidos, de México y el mundo. Gracias. Bienvenido, como siempre, a este tu programa. Gracias. Al contrario, con todo gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ernesto, vamos a comenzar, como es costumbre, con la economía de Estados Unidos. ¿Cómo sientes a la economía de la Unión Americana? Bueno, empieza a haber más señales de una desaceleración de la actividad económica, vamos a decir, muy graduales, pero que pueden ser preocupantes para una economía, por ejemplo, como la mexicana, que depende en mucho de lo que suceda en la actividad económica en Estados Unidos. En general, digamos, lo que se percibe es que todavía hay un mercado interno en Estados Unidos muy fuerte, pero que la actividad industrial empieza ya a mostrar signos negativos. Por ejemplo, el indicador del Instituto de Gerentes de Suministro, el ISM, para manufactura, ya para el mes de noviembre está abajo de 50 puntos, está en 49 unidades, lo cual pues, nos está diciendo que hay contracción en el sector manufacturero. Después conocimos también recientemente los datos de la producción industrial en Estados Unidos. Sí. Y bueno, ya es el segundo mes que sale en terreno negativo. En el mes de octubre bajó 0.1%, en el mes de noviembre bajó 0.2% mensual, ¿no? Bueno, pues esto todavía es un incremento anual del 2,5%, o sea, sí. Noviembre contra noviembre del año pasado, pero pues ya van 2 meses seguidos que la producción se está ¿De cuánto fue? Perdóname, ¿cuánto fue en octubre? Octubre menos 0.1 y mensual, y para noviembre menos 0.2. Ese menos 0.2 es todavía, en términos anuales, 2.5% anual arriba de noviembre del año pasado, pero 2 meses seguidos de contracción, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí se ve, digamos, la cuestión industrial que se está afectando. Dentro de la parte industrial está construcción, minería y manufactura. Entonces, de construcción ya habíamos visto antes números negativos, es lo primero que se deteriora cuando va a venir una recesión. Ya como era normal, también los datos de ventas de casas nuevas, casas usadas, ya estaban en zona negativa, pero pues ahora ya tenemos que se le añade la parte de manufactura que también debe estar ya en zona negativa. Mientras que los indicadores de mercado interno todavía muestran, digamos, un mercado interno sólido. Por ejemplo, el indicador ISM para el sector servicios, donde se refleja el mercado interno, pues incluso subió en noviembre en relación a octubre, está por ahí 55 unidades, o sea, todavía es un mercado interno fuerte. ¿Okay?
Es O sea, más o menos el diagnóstico que vemos. La recesión no cae como si fuera un plato volador e impacta al mismo tiempo a todas las actividades económicas. Es más bien como proceso de congelamiento, ¿no? Recuerdo. O sea, va poco a poco avanzando en determinadas áreas que son las más sensibles, las primeras. Ándale, estás en una montaña y ya se te están congelando los pies y las rodillas, Ya, ya. ¿no? Pero todavía en la parte superior, el mercado interno todavía está calientito. Bueno, Es ¿cuánto más o menos. tarda en esos primeros indicadores avanzar hacia el corazón en este ejemplo? Sí. Sí puede tardar todavía algunos meses, a lo mejor unos 5 o 6 meses. Todavía podría tardar para que toda la economía tenga ya signos de recesión. Recordando, ¿no? La recesión es cuando hay contracción de la actividad económica generalizada y por un periodo de tiempo, digamos, largo, ¿no? O sea, también un solo mes no sería recesión, pero si ya se da en más de 2 trimestres, entonces ya se considerará a posteriori, cuando se diagnostique, que sí hubo recesión, ¿no? Siempre se Y diagnostica a posteriori, ¿verdad? Una vez que han transcurrido los 2 trimestres del signo negativo. sí, hay un instituto un buró de estudios económicos en Estados Unidos, quien es el encargado de hacer ese diagnóstico, pero lo hace a posteriori. En México también se cuenta ya con un órgano colegiado así. Es reciente, ¿verdad? Es Es reciente. reciente en México, sí, así es. ¿Cuándo hará su primer pronunciamiento? ¿No ha hecho ningún pronunciamiento hasta el momento que tú recuerdes? El primero, cuando salió a la luz, sí hizo un diagnóstico de cómo estaba la economía y bueno, pues concluía que estaba en recuperación, Bien, en ok. el caso de México. O sea, eso quiere Hace decir como 6 que meses. la recesión de llegar a Estados Unidos parece ser que se va orillando hacia la recesión. Podríamos darnos cuenta de ella en la segunda mitad del año entrante. En el segundo trimestre, a lo mejor, podríamos ya estarlo viendo, ¿no? Sí, Pues a lo mejor en abril o mayo, ya los síntomas son más claros, ¿no? ya, perfecto. ¿Y el proceso de contagio en la economía mexicana en cuánto tiempo se llega a apreciar? Sí, lo que hemos visto en el pasado es que más o menos un trimestre después de que en Estados Unidos ya se da el deterioro, se contagia también a la economía mexicana o se contamina. Y entonces un trimestre después verías también signos de recesión en la economía mexicana. Ustedes hacen en Bursamétrica, consultores, ustedes hacen un análisis y una prospectiva, hacen algunos pronósticos en materia económica. ¿En cuánto ven a la economía de Estados Unidos para el 2023? Sí, nuestro escenario base es una contracción del 0.5% en el año, o sea que todo el año sea negativo. Sí, Acaba de salir una encuesta que hizo Bloomberg entre 70 economistas o bancos de inversión americanos y la conclusión ahí es que el 70%, 7 de cada 10, sí están pronosticando una recesión y el consenso de los analistas anda en una cifra de alrededor del 0.3% positivo. Bueno, pues para que sea 0.3 todo el año positivo, pues debe haber algunos trimestres en negativo, ¿no? pero en ese caso puede haber 2 trimestres en negativo, pero rápido se recupera. O sea, es Eso posible que haya. sería una recesión ligera. Mira, el promedio de las recesiones Sí, es de una duración de 9 meses, o sea, 3 trimestres. 3 trimestres, ese es el promedio. Más profundas, más graves, han llegado a tardar 14, 18 meses. Cuando es todavía más tiempo, como fue en la Gran Depresión, ya no es recesión. ya no es recesión, sí, ya Ya no no es es recesión, recesión. ¿No tiene sino nada que ver con la profundidad del de que se catalogue como depresión? no, sí, si es más profunda y más larga, entonces ya es una depresión ¿Qué económica. sería profunda para que sea depresión? ¿Menos qué? Por ejemplo, un -2, -3, -5,
todo eso, así, o sea, así de fuerte, y que dure, pues no 14 meses, sino que dure 2 años, 3 años. Entonces ya Ahora, estás hablando de una gran qué depresión. bueno, una gran depresión, qué bueno que lo mencionas porque, y espero no equivocarme, pero de la Gran Depresión de los 29, Europa, porque se contagió en todo el mundo, hubo Así contagio en es. todo el mundo. De lo que yo recuerde es que Europa logró recuperarse de la depresión, de la Gran Depresión del 29, cerca de 10 años después. Mira, apenas estaba recuperando cuando entraron a la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno. ¿No? Bueno, pero las guerras mundiales actuaron también o fungieron como motor de actividad económica, ¿no? ¿Qué digo? Qué doloroso decirlo, pero Mira, si una guerra genera, digamos, una guerra fuera del territorio de Estados Unidos, genera actividad económica, si Estados Unidos tiene que ver con la venta de armas, ¿no? Porque la sí, industria de armamento se reactiva. Eh, Cuando hay una guerra, por ejemplo, en Europa, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues durante la guerra la economía se destruye completamente, igual que la infraestructura física y demás, lo que está pasando en Ucrania. Pero pero después, después, ¡boom! cuando termina la guerra, la posguerra, normalmente la posguerra pues, es una época de recuperación económica. Y de recuperación económica muy importante. A México le fue Así bien en es. la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Nos fue Sí, sí, bien México tuvo una situación privilegiada porque pudimos estar como surtiendo proveedor, de, claro. exacto, proveedor de algodón para uniformes, ¿no? Parece mentira, Y hasta de chicle, ¿verdad? de chicle De natural, sí, sí. granos, de granos, Sí, ¿no? sí. De vegetales, verduras. Bueno, pues sí se vio beneficiada la economía mexicana en esa horrible Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues yo creo que vale la pena, ya que estamos a punto de iniciar el segundo bloque, que hagamos una pequeña pausa, si estás de acuerdo, Ernesto, y le seguimos revisando a ver qué es lo que queda por atender de la economía de Estados Unidos y nos pasamos a la de México, si estás de acuerdo, ¿sí? Sí, con todo gusto. Sale. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos en Economía de Frente. Bueno, ¿qué asuntos tendríamos que ver, por ejemplo, en el caso de la inflación? ¿Cómo va la inflación en la Unión Americana? ¿Cómo la sientes? Sí, ha habido buenas señales. Tanto la inflación al productor como la inflación al consumidor están dando señales positivas en cuanto a que están cediendo las presiones inflacionarias. Eh, Primero hablemos de la inflación al productor. Bueno, pues ya la inflación al productor sí está por segundo mes consecutivo abajo del 8, Sí, 7.2. Y la inflación subyacente, es decir, quita los elementos volátiles como la gasolina, el precio de la electricidad, el precio de los perecederos, quitando eso de la muestra, la inflación ya está subyacente ya está en 6% anual. Bueno, pues son buenos datos. Si le metemos la lupa a la inflación al productor, pues esta también tiene ya 3 meses de estar descendiendo y la inflación subyacente al productor está abajo del 5%, sí. 4.8, 4.9%, lo cual implicaría que sí la presión de costos, porque es la inflación al productor, hacia adelante está ya controlándose. Ahora, aunque se ven bien esos datos, sobre todo en relación a los meses previos, donde sí la inflación al productor estaba arriba del 10%, ¿no? La subyacente también estaba voladísima, y la inflación al consumidor arriba del 9%. Bueno, pues la verdad es que todavía estas inflaciones que acabamos de señalar de noviembre, pues todavía están muy arriba de la inflación meta de la Reserva Federal, que es 2%. ¿Cuándo se alcanzaría el 2%, tú estimas, en Estados Unidos? No nada más yo, sino la mayoría de los analistas y los propios miembros de la Reserva Federal sí están viendo que la inflación se pudiera llegar a normalizar a niveles del 2% por ahí del
2024. 2024, sí, y entre más se acerca a la inflación meta, en este caso de 2%, es más difícil, ¿verdad?, hacer el ajuste. Baja muy rápido, cuando es alta la inflación, va bajando rápido, pero llega un momento en donde ya es muy complicado seguirla bajando, ¿no? Así es. En nuestro caso, nosotros lo que vemos es que va a ser muy difícil que baje del 4,5. De ahí en adelante pensamos que va a ser una baja muy, muy gradual. O sea, ahorita viene bajando de manera rápida, pero al llegar a la zona del 4,5, porque ahí está la subyacente al productor, todavía la subyacente al consumidor está al 6, ¿no? Entonces, le va a costar mucho trabajo ir descendiendo del 4,5 hacia adelante. Y es que son ya cuestiones estructurales, no nada más. Esta inflación que hemos tenido, la más alta en 40 años, es resultado de choques tanto del lado de la oferta de bienes y servicios como del lado de la demanda. Todavía persisten choques de oferta, por ejemplo, precios de la energía. Bueno, pues, el precio del petróleo ha estado bajando, pero sigue estando altísimo, ¿no? El WTI todavía arriba de $75 es un petróleo que genera una gasolina cara. No tan cara como la tuvimos hace algunos meses, pero sigue siendo una gasolina alta. Sí. El precio del gas, oye, estaba abajo de $2, ahora está arriba de $6 la unidad de BTU. Bueno, pues el gas influye pues también en la generación, en los costos de la generación de energía eléctrica, en las plantas de ciclo combinado. Hay ahora pues mucho más alternativas de generación de energía, pero bueno, pues, el gas también afecta a los costos industriales, porque muchas plantas se mueven en base a gas natural, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, todavía hay en esa parte pues una presión inflacionaria. Y la OPEP pues acaba de tener una reunión donde se confirmó la reducción de 2 millones de barriles a partir del 1 de noviembre en las cuotas de producción de los países miembros de la OPEP, Pero no se sintió, incluyendo a ¿verdad? Rusia, no sintió mucho, sí, porque era como para que se subiera otra vez, ¿no? Arriba de Sí, 80, claro, pero no. sí. No, por lo menos sí llegó a tocar abajo de 70 y está arriba de 70 otra A vez. ver, ¿por qué están los precios de petróleo tan bajos, tomando en cuenta que ya estamos ingresando a la etapa invernal? Yo supondría que a más frío, pues como regularmente se comportan las cosas, se incrementa el precio, porque además el consumo es mayor. ¿Por qué en esta ocasión los precios están iniciando la El etapa invierno, invernal? Están 70 altos. sí, varios factores, mira. Tradicionalmente sí había una época estacional de precios altos en el invierno en el hemisferio occidental, en el petróleo, por calefacción. Pero en los últimos 10 años, más o menos, ahora la estacionalidad está más marcada en la época de verano, porque los americanos, que son los que Sí. marcan el precio, pues salen de vacaciones en automóvil y entonces consumen más gasolina. Entonces ahora hay más fuerte estacionalidad de precios más altos en el verano que en el invierno. A su vez, hay otras maneras, como decíamos, de conseguir la calefacción, gas natural o otras, ¿no? Con las nuevas energías renovables. Eh, pero el otro aspecto del otro lado, y es opuesto, es qué está pasando con Ucrania y Rusia. Rusia como proveedor tanto de crudo como de gas para Europa, particularmente para Alemania, ¿no? Bueno, pues todavía no se ha dado, pero en cualquier momento Putin podría emitir un decreto donde deja de surtirle de crudo y de gas Uy, a los países que se uy. adhirieron al esquema de un precio máximo tope para las importaciones de petróleo y gas ruso. Pues, si esa es la respuesta de Putin, pues en el momento que no se le surte de crudo y gas, pues el precio pues, tendría que subir, ¿no? Luego está la cuestión de Irán, un país al que hoy lo tienen relegado en el mercado occidental de petróleo, nadie le puede comprar.
Sí. pero que puede surtir 3 o 4 millones de barriles diarios. Y bueno, pues está ahorita surtiéndole a China. China, a su vez, es otro factor que por el bajo dinamismo que trae, pues digo, antes estábamos acostumbrados a ver a China No, crecer al 8%, 10, incluso hubo una época en que estaba antes en incluso dos arriba del, dígitos. así es, 12, Arriba 14% sí. anual, Y más ahora, recientemente al 8%, quién sabe si y llegue al 2, ¿no? Ni a lo mejor ni siquiera al 2 a lo llega. mucho llega al 2%, y entonces esa menor demanda potencial de China también está afectando al precio. Está copiándole a México. Está copiándole a México. No, pero ya fuera de relajo, tiene un problemón China con sus contagios de COVID. O sea, hay pronósticos que hablan de millones de muertos ahora que ha flexibilizado su política en materia de salud y contingencia de la salud. Sí, sí. Cada vez que ha habido olas de distintas cepas, pues llega a frenar la actividad económica por el confinamiento estricto en más de 40 ciudades, ¿no? Y le pega al suministro de bienes y servicios de todo el mundo, otra de las presiones estructurales, junto con lo de la energía, Sí. pues la irregularidad en el suministro, en las cadenas globales, pues también es un choque de oferta que es difícil de bajar. Bueno, y siguiendo con el tema de la inflación, otro tema, otro asunto, aspecto, factor adicional es la presión salarial, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Los salarios han aumentado en términos anuales alrededor del 5,5%. Y bueno, con una inflación del 2%, que el salario esté creciendo más del doble, ¿no? Con una meta de inflación del 2%. Si el salario crece más del doble, pues es otro factor de costos que está presionando a los precios, ¿no? Y entonces todo esto ya en un cóctel Molotov, ¿no? Pues lo que hace es que la inflación esté alta y que aunque está descendiendo, pues vaya a ser muy difícil que pueda bajar posteriormente en esa zona del 4,5. Nos parece que ahí se va a, a, A a estacionar un rato. ralentizar. Así es, va a ser ya mucho más gradual y lenta la reducción de la inflación. Una última pregunta en este bloque. ¿La inflación no se contagia? O sea, ¿no podría contagiarse a México? Se ha contagiado, sí. Sí, parte de la inflación que hay en todo el mundo es inflación importada, ¿no? De que distintos países están importando esa inflación. Y sobre todo en el terreno de alimentos es donde se ha visto con mayor claridad y casi un efecto homogéneo en todo el mundo. Oye, los alimentos es impresionante, Sí. ¿no? En el mes de octubre los alimentos aumentaron 38%. Nada más En en Estados, octubre. en Estados Unidos, sí, lo que llaman los vegetables. Qué barbaridad. En términos anuales traen una inflación del 80%. No, bueno, y está combinado con cuestiones climáticas, las sequías fuertes que hubo en Los Ángeles, en California, en los estados irrigados por el río Colorado, que tuvieron que suspender en varias ocasiones o administrar el agua de manera intermitente, Sí. cosa que normalmente no sucede en esos estados de la Unión Americana. Y luego, en el otro extremo, en la costa este, en la Florida, pues los huracanes hicieron estragos también en las cosechas de frutas y vegetales. Entonces, pues tuviste la parte climática, independientemente de que el suministro de granos y de fertilizantes provenientes desde Ucrania, pues también ha sido muy irregular, ¿no? Porque, pues bueno, si hay un acuerdo que Rusia deja transitar exportaciones de granos que salen por el Mar Muerto, ¿no? Pero pues, a cualquier provocación pues, vuelve a cerrar la posibilidad de que salgan las mercancías, y entonces vuelve a haber presión inflacionaria del lado de los granos y los fertilizantes a nivel mundial, ¿no? Bien. Vamos a pausa, ¿no? Terminamos el segundo bloque, vamos a una tercera aproximación y regresamos. Estamos en Economía de Frente. Bueno, ya hemos visto el escenario bastante completo, Ernesto. Ahora, en el asunto de la Reserva Federal de la Unión Americana,
¿Cuándo dejará de incrementar la tasa de interés? Ya ves que empezó primero con medio punto porcentual, después se fue a 4 o 5 consecutivas de 75 puntos base, 3/4 de punto porcentual, cosa que nunca había hecho, y ahora le bajó un poquito al volumen del incremento en tasas de interés en la última decisión en diciembre. Le incrementó 50 puntos base o medio punto porcentual. ¿Qué es lo que sigue? ¿Tú cuánto crees que ya comenzará a ir hacia 1/4 de punto porcentual o incluso suspender temporalmente el Sí. proceso de incremento en las tasas? Hay que ser enfáticos que lo que estamos viendo de una recesión hacia el 2023 es resultado de una recesión inducida, ¿no? Como un coma inducido a un paciente. Es algo que pues, tienen que los bancos centrales tienen que provocar para tratar de contener las expectativas y todo este cóctel de presiones inflacionarias del lado de la oferta Sí. y de la demanda. Tienen que destruir demanda sobre todo, ¿no? Y entonces, pues es una recesión relativamente ligera, no es una crisis financiera como la que tuvimos en el 2008, 2009, por la crisis hipotecaria, o la que tuvimos después de la fiebre del Nasdaq a principios de este siglo, sino que es una recesión inducida y que debe ser relativamente ligera. Pero a la Reserva Federal todavía le falta incrementos de tasas que en Bolsa América lo vemos como muy probable hacia el primer trimestre, donde la tasa de interés tiene que llegar a un nivel que se considera restrictivo. Y ese nivel restrictivo es un nivel que debe estar arriba de lo que teóricamente se considera la tasa neutral. La Sí. tasa neutral es aquella tasa que permite que la economía crezca sin generar presiones inflacionarias, un concepto teórico. Y se calcula que esa tasa neutral anda por ahí del 4,90. Bueno, si quieres ser restrictivo, tienes que estar arriba de esa tasa y pues nosotros pensamos que sería suficiente con el 5,25, que por cierto es el nivel máximo que se llegó antes de la crisis hipotecaria, cuando el señor Greenspan subía las tasas de interés, después de haberlas bajado primero al 1, luego las estuvo subiendo hasta el 5,25, ahí se pinchó la burbuja hipotecaria y se creó la crisis hipotecaria, ¿no? Bueno, ese nivel de 5,25 nos parece que es el nivel al que debe de llegar la Reserva Federal para eh, ubicarse en una zona restrictiva en cuanto a la tasa de interés. Y lo podría hacer o completar en el mes de marzo. En la última reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto, así se llama el órgano colegiado que determina la política monetaria, se hace un ejercicio trimestral en el que los miembros de ese comité, ellos mismos apuntan en una nube de puntos donde está la escala del tiempo y la escala de tasas, donde ve cada uno de ellos la tasa de interés en el futuro, en distintos periodos. Y lo que esa nube de puntos nos indicó es que hay algunos miembros de la Reserva Federal que piensan que la tasa de interés se va a seguir para arriba al 5,5% o incluso hasta cercano al 6% en el Sí. futuro. No todos, pocos, pero sí hay quien está pensando que la tasa se va a ir hasta allá. De los miembros de la FED, Sí. nuestro escenario base es que se queda en 5,25 y que ya para entonces, cuando empiecen a aparecer más síntomas de que ya se está dando el fenómeno recesivo, probablemente ahí se detengan, ¿no? Habíamos comentado alguna vez en este programa que la política monetaria es como manejar un automóvil con el espejo retrovisor sin ver el parabrisas, porque pues los elementos que tienes de visualización son indicadores del pasado, pero tú tienes que estar haciendo decisiones hacia el futuro. Qué Bueno, difícil, ¿no? pues fácilmente se te puede pasar la mano o quedarte corto, ¿no? Sí, claro. Entonces, los efectos de las alzas de tasas recientes y las que se van a dar en el primer trimestre van a tener su impacto 8 meses o hasta un año después, ¿no? Y por lo tanto, el riesgo de un error de cálculo es altísimo. Bien. Pero así es en todo el mundo, ¿eh? Uh -huh.
Y entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Que el Banco Central de la Reserva Federal siga subiendo tasas y siga recogiendo dinero, porque no es nada más. No ha dejado de recoger dinero. Valdría la pena que nos explicaras o que explicaras a nuestro público por qué ese término de recoger dinero. Sí, cómo no. Cuando empezó la pandemia, regresaron a sus políticas monetarias extremas, los de la Reserva Federal, que habían iniciado por primera vez en la crisis hipotecaria, ¿no? Al darse la crisis hipotecaria, implementaron políticas extremas y se repitieron con la pandemia, que consiste en bajar la tasa de interés a cero, o algunos otros bancos centrales como el de Japón, ¿no? Que tiene su tasa de interés en menos 0.1, o sea, en zona negativa. Y junto con eso, se ponen a comprar bonos del gobierno, bonos del Tesoro, y también papel de deuda de las agencias federales de hipotecarias, Freddie Mac, GMAT, ¿no? Bueno, estas compras de bonos se hacen porque se los compran estas tendencias de bonos a los bancos comerciales. Sí. Y reciben los bonos, la Reserva Federal, y a cambio paga con dinero. Esa es la manera en la que se crea dinero. Sí. En la época de la pandemia se crearon varios billones de dólares, cerca de 4 o 5 billones de dólares. Impresionante. Bueno, pues ahora tienen que recoger ese dinero. Es dinero que se creó en exceso. Y bueno, pues en eso están. Oye, Están a ver, recogiendo dinero. A un ritmo de más o menos 1.500 millones de dólares al año. Sí, 1.5 billones de dólares al año. A ver. Perdón. A ver, Sí. es que lo que tú nos estás diciendo sugeriría la posibilidad de que cuando el gobierno estuvo entregando recursos fiscales a los ciudadanos, a las familias para que resistieran la pandemia, y la gente seguía recibiendo, quienes trabajaban su salario, ¿no? No dejaban de recibirlo, a lo mejor se creó pues, un mar de sobrecapitalización en las familias que permitió que algunas y después se destaparan comprando cosas que querían y que no necesariamente necesitaban, o incluso quienes dijeron, pues es el buen momento de meter esta lana que no me costó, comprando criptomonedas. Digo, porque puede haber, curiosamente, hay una especie de bonanza de las criptomonedas después de ligeramente después de la pandemia, en el 2020 y 2021. Cuando se está en proceso de creación de dinero, todos los mercados, todos, se inflan. Los mercados de materias primas, el oro, ¿no? Se fue a $2,000 la onza. El petróleo, pues a $120 el barril. El maíz, pues a cerca de $800, ¿no? La tonelada, el bushel. El oro, ya comenté. Sí. La plata, el cobre, todo se infló. Y el dólar se debilitó contra todas las monedas. Los precios de las acciones también. Y estas medidas de inyectar dinero a través de la compra de bonos es también para que se pueda influir en las tasas de interés de largo plazo con esa estrategia de comprar bonos. De tal manera que se le está metiendo la mano negra, no nada más a la tasa un día, que es la que se fija por decreto en los comités de política monetaria de cada banco central, sí, sino que con esta estrategia pues también se genera que la tasa de interés de largo plazo de los bonos del Tesoro, por ejemplo, de los bonos M del gobierno mexicano, pues tengan una tasa exageradamente baja. En el caso de los bonos del Tesoro llegaron a estar abajo de 1,30% anual a 10 años, ¿no? Y entonces, cuando viene la época en la que suben las tasas y se recoge dinero, como la que estamos viviendo, lo normal es que los mercados se vayan desinflando. En el caso de las criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin llegó a subir y subir y subir como loca hasta $67,500 por una unidad de Bitcoin. $67,500. Bueno, pues que ahora está en $16,000. Bueno, pues esa desinflada se debe precisamente a que cambió la política monetaria y en lugar de estar creando dinero, pues ahora está
recogiendo dinero. Pero incluso los mercados se adelantan a los hechos, ¿no? Claro. Sin embargo, en esta ocasión no todo está desinflándose. ¿Por qué? Pues porque está el factor de Rusia y Ucrania, está el factor de los confinamientos en China, que interrumpen las cadenas de suministro, está el factor de los costos salariales y pues la Reserva Federal, que se tardó muchísimo en actuar, que propició que la inflación saliera de control y pues eso hace que no todo se esté desinflando tanto como acabamos de hablar. Por ejemplo, las sequías, ¿no? Y los huracanes han influido también en que suban los precios de los alimentos, de los vegetales. Entonces hay otros factores que están ahí interviniendo para que no todo se desinfle como normalmente sucedería ante esta estrategia que estamos viendo que se generaliza, ¿no? Ahora fue curioso ver cómo después de que la Reserva Federal solo incrementó medio punto la tasa, al día siguiente estaban el Banco Inglés, el Banco del Euro, el de Australia, el de Canadá, el Banco de México, todos siguiendo lo que estaba haciendo la Reserva Federal, incrementando en solo medio punto la tasa de interés. El único banco central que ha aventado la política extrema monetaria y nunca ha parado, pero apenas acaba de dar una señal hace unos días de que ya va a desarticular su política monetaria extrema, es el Banco de Japón. Que es un fenómeno interesante, ¿no? Ellos son los primeros que empezaron con las políticas monetarias extremas, ya que desde... en los 80, ¿no? 30 años, sí, llevaban 30 años sin crecer y con una deflación, fenómeno de deflación en lugar de... Que es terrible, ¿no? Dicen. Terrible. Y los precios para abajo en lugar de subir. Y entonces se implementaron estas políticas extremas y en la crisis hipotecaria, pues las profundizaron, ¿no? Las hicieron más grandotas en cuanto a crear yens y la tasa de interés, pues ya no la bajaron al cero, sino al menos 0.1 y no habían nunca intentado normalizar su política monetaria. Lo que sucedió en estos días es que el señor Kuroda, el presidente del Banco Central, pues ya dio el anuncio de que lo que están intentando es, así como hay una meta de la tasa de interés a un día, que es menos 0.10, pues ahora también ampliaron en lugar de 0.25 la tasa del bono del Tesoro japonés a 10 años, sí. Ya van a tener como objetivo que pueda irse hasta el 0.50. No me digas. Qué barbaridad. Bueno, esa ya es una señal de, válgame Dios, o sea, movió el tapete a todos los mercados del mundo. De que el Banco Central de Japón también va a empezar a normalizar con esta primera medida su política monetaria en el futuro. Bien. Y entonces pues tendremos esa coincidencia de todos los bancos centrales actuando al unísono, recogiendo dinero y subiendo tasas. Bien, le va a pegar a la actividad económica del mundo, obviamente. Perdón. Claro, por supuesto. Vamos a una pausa y para que atendamos en el último segmento el asunto de México, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Con todo gusto. Bien, y vamos en el asunto de México, a ver cómo sientes a la economía al cierre del 2022 y la apertura del 2023, Ernesto. Muy bien, vimos meses extraordinarios de un vigor que no estaba previsto para la economía mexicana durante agosto, septiembre y octubre. Conocemos el IGAE, que es el PIB mensual de septiembre, con un crecimiento de casi 5%. Prevemos un crecimiento de alrededor de 5% para el mes de octubre. Nuestra estimación es 5.3%. El INEGI, en su estimación oportuna, también piensa que va a ser por ahí del 5%. Octubre. Esa cifra la vamos a conocer mañana, el 23 de diciembre. Pero no conocemos todavía noviembre, ¿no? Y con nuestro indicador anticipado de la economía de México más oportuno, que es el IBEM,
Nosotros estamos viendo un frenón de la actividad económica y estamos estimando un crecimiento a tasa anual del 1.4% anual. Después de crecimientos del 5, un mes después, un crecimiento inferior al 2, ¿no? 1,5 más o menos. Bueno, muy bajo. El INEGI publicó también su indicador oportuno para noviembre y lo puso en 4.2. Bueno, pero el propio INEGI ha sacado otros indicadores. Por ejemplo, sacó un nuevo indicador de consumo privado, un indicador oportuno del consumo privado, y lo ve negativo en noviembre, ¿no? En nuestro indicador IBEM tenemos a su vez un parámetro que es las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD bajo tiendas comparables con el año pasado y le quitamos la inflación. Bueno, pues salió 1.6% anual negativo, noviembre contra noviembre del año pasado, a pesar de que en el mes de noviembre se da la campaña del Buen Fin, ¿no? Bueno, lo que se está argumentando es que, bueno, sí salió negativo porque este año el Buen Fin fueron 4 días, el año pasado fueron 7 días, entonces como hubo menos días de la campaña comercial, pues por eso sale en negativo. Bueno, pero también tuvimos caída en las exportaciones automotrices. Y pues ya comentamos anteriormente, pero también tenemos datos negativos en la manufactura norteamericana y en la industria de los Estados Unidos, ¿no? En el mes de noviembre. Entonces, nosotros sí estamos viendo que se empieza a dar un frenón en así le llamamos, ¿no? En la actividad económica hacia finales de este año. Y pues hemos tenido que revisar ligeramente para abajo el pronóstico del PIB para todo el año. En lugar de un 3.1 que estábamos viendo, pues ahora lo estamos situando en un 2.7, 2.8, que es por donde podría terminar el PIB de todo el año. Si es que el diagnóstico que estamos viendo es el correcto, ¿no? Esta cifra de noviembre la vamos a conocer por ahí del 23, 24 de enero. Ya hasta el año entrante, ¿no? Pero pues todo parece indicar, por lo que estamos viendo, que sí hay desaceleración de la actividad económica. Tenemos otros indicadores que apoyan el mismo diagnóstico. En el caso de otro indicador que sacamos con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es el índice de confianza económica. Y ese índice tiene 2 componentes. La percepción sobre la situación actual, que salió en negativo para el mes de noviembre. Es otro apoyo más. Eso quiere decir, quiere decir que el consumidor está... es confianza económica, es más bien de las empresas. Ya. El INEGI tiene otro indicador de confianza del consumidor, de los indicadores adelantados y cíclicos, ¿no? Y también nos está dando señales negativas para el mes de noviembre. Sí. Entonces, ese sí tiene que ver también con si el consumidor se embarca o no se embarca en más créditos, ¿no? Para comprar, por ejemplo, bienes durables, ¿no? Como televisores, refrigeradores y fierros viejos que venden, ¿no? Bueno, pues pero digamos que sí hay varias coincidencias de distintas fuentes que nos están señalando que se está desacelerando la actividad económica en México, que venía bastante bien, repito, durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Luego, del otro lado de la moneda tenemos la parte de inflación. Y aunque también hay buenos datos en México sobre la inflación al productor y la inflación al consumidor, que está descendiendo al mes de noviembre, por dentro los datos no son tan alentadores. Por ejemplo, la inflación de noviembre al consumidor, pues sí viene bajando, ya está abajo del 8%, pero la inflación subyacente sigue subiendo y está en 8.50 y tantos. O sea, quitando los elementos volátiles como precios de gasolina, de energía y precios de los perecederos, la inflación sigue subiendo. Si le metemos la lupa a la segunda quincena de noviembre,
parece ser que ahí sí hubo una baja en inflación subyacente a niveles del 8.30, Sí, y la inflación al consumidor bajó a por ahí del 7.20, 7.90, que es sí, la inflación general. Bueno, parece que la segunda quincena sí ya está dándose una baja más interesante en la inflación. Vamos a ver cómo sí, viene diciembre, ¿no? Eh, pero la inflación, esa inflación subyacente al 8.50, está diciendo que hay inflación que se genera adentro de una inflación importada, sí, ¿no? Y que todavía está muy, muy lejos de la inflación general. Entonces, pues sigue la presión inflacionaria hacia adelante. Y luego, pues tenemos que aquí se nos ocurrió subir el salario mínimo 20% nada más, ¿no? sí. Y pues con eso, las presiones salariales también en México para este inicio del año pues van a estar muy altas. Y entonces también vamos a tener una inflación de costos adicional que va a presionar los precios. Porque al empresario, pues, o sea, sí lo están descobijando realmente, ¿no? En esta circunstancia. Sí, El patrón tiene que pagar eh, los incrementos de salario contractuales que se negocien entre trabajadores y la empresa, subirle a los que están en salario mínimo, pues, porque son muy pocos, el 20%. Y luego, pues, con ese incremento de costos salariales, pues, adicionalmente, a partir del 2023, tiene que incrementar sus cuotas, sus aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores para el sistema de ahorro para el retiro, y para los afores y para el Infonavit. Adicionalmente, pues le quitaron el outsourcing y entonces pues tiene que repercutir todos los incrementos de prestaciones en sus costos. Pero adicionalmente el fisco solo te permite deducir el 0.53% de esas prestaciones. Entonces, pues sí lo están asfixiando, ¿no? Y eso sí. que va a generar, pues que el empresario no tenga otra salida más que incrementar en donde sea posible, hasta donde sea posible, los precios de sus productos para tratar de subsistir, ¿no? Eso es lo Sí, que va a darse, sobre todo en el primer trimestre del año entrante. qué barbaridad. Oye, Entonces el Banco de México pues, va a tener que seguir sí, subiendo su tasa también, ¿no? Si eh, vemos que la tasa del Banco de México pudiera llegar al 11%, al 11%. 11% para marzo, ¿no? ¿Sabes cómo ha impactado esto en las tarjetas de crédito, Ernesto? No, terrible, ¿no? O sea, la inflación, el alza en las tasas, hasta hace relativamente poco tiempo las tasas de interés que se cobran en las tarjetas de crédito estaban sobre el 70-75%. Mira, son tan altas las tasas en las tarjetas de crédito que los incrementos que se dan en estas otras tasas de interés, me parece, no repercuten tanto, digamos, porque la tasa está altísima. Entonces, bueno, sube la tasa pasiva de los bancos, pero pues, la tasa de las tarjetas activas tan alta, ya no tiene ni para qué subirse, ¿no? Es mi impresión, que no suben tanto Pero ante esos incrementos. ya están subiendo muy duro y eso le genera un problema al banco posterior, porque va a empezar a tener una cartera vencida mayor, ¿no? Sí. Pero tengo la impresión de que ya estaban altas de por sí. Y hay algunas otras, o sea, es que hay muchos tipos de tarjetas. Hay Sí, tarjetas que sí estaban en tasas del 20%. No dudo que esas sí tengan ahora tasas del 30 y tantos, ¿no? sí, Conforme a por subir las tasas. supuesto. Pero la generalidad de las tarjetas comunes y corrientes andan por ahí de los 70 de tasa de interés de siempre, ¿eh? Pero sí tiene razón, en un escenario de recesión, con inflación alta, ¿no? Y donde empieza a haber menos puestos de trabajo o corredero de gente en una recesión, pues entonces sí, los bancos sufren mayor cartera vencida, y si no hacen las reestructuras, no se hacen los locos, como sucedió durante la pandemia, que la propia autoridad les flexibilizó los criterios para que pudieran Sí, hacer reestructuras sin que tuvieran que pegarle al capital de los bancos. Si no hacen esas reestructuras, pues entonces sí se puede dañar el capital de los bancos y entrar a un círculo vicioso
que nos lleva a lo que en inglés le llaman un credit crunch, ¿no? Donde Bien. el mercado de crédito se colapsa. Bien. Ernesto, hemos llegado al final del programa y otro poquito más y nos pedimos prestado el siguiente. Así es que te agradezco en esta ocasión tu gentileza de estar aquí con nosotros en tu programa de Economía de Frente. Muchas gracias. Al contrario, encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Una muy feliz Navidad a todos. Y hasta la próxima semana. Y gracias por haber hecho una pausa en tus vacaciones, tus merecidas vacaciones, para atender esta responsabilidad que tenemos con los televidentes. Muchas gracias. Con todo gusto y muy feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Nosotros hasta aquí, Economía de Frente. Hasta la próxima semana, ya en lo que será el último programa del 2022. Muchas gracias. Hasta la primera.